Hola chamaquitos, en este video vamos a revisar un tema un poco complementario de los temas de física, que es trigonometría. ¿En qué consiste esto? Pues es el estudio de los triángulos. Debo decir que es un tema muy amplio, hay muchos temas, por ejemplo triángulos semejantes, ley de senos, ley de cosenos, triángulos rectángulos, entre otros. El día de hoy principalmente nos vamos a enfocar en los triángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque son muy útiles al momento de estudiar física, de dibujar vectores y de querer hacer otro tipo de cálculos. Primero, ¿qué es un triángulo? Pues es una figura de tres lados y en consecuencia pues tiene también tres ángulos. ¿Qué características tiene? Pues tiene entre uno de esos ángulos uno que es de 90 grados o un ángulo recto. Existe una forma de relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo que es a través de algo llamado el teorema de Pitágoras. Antes de esto hay que entender lo que son los catetos y la hipotenusa. Los catetos son los dos lados que forman al ángulo de 90 grados. En este triángulo sería el lado X y el lado Y, porque ellos dos están formando al ángulo de 90 grados. La hipotenusa es aquel lado que es opuesto, ven cómo está totalmente del otro lado, al ángulo de 90 grados. Entonces el lado R será la hipotenusa de este triángulo. Ahora sí, lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una forma de relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo y dice así la formulita. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Aquí lo escribí en fórmula. En este triángulo la hipotenusa vale R, pues la elevo al cuadrado. Y va a ser igual a la suma del cuadrado de este cateto más este cateto. Entonces esta es la fórmula. ¿Para qué te va a servir esta fórmula? Algunas veces en un triángulo, por ejemplo en este ejemplo, me dan dos lados y me va a hacer falta calcular un lado más. ¿Qué tendrías que hacer? Pues calcular R. Tradicionalmente pues despejas la letra. ¿Y cómo se despeja? Pues sería sacando raíz del otro lado. Entonces R es igual a raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Entonces esta es la forma de relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo. Como siguiente punto, hay una forma de relacionar lados con ángulos de un triángulo. ¿Cuál es esa forma? Pues se llaman funciones trigonométricas. Seguramente ya has oído hablar de ellas, seno, coseno y tangente, pero hay algunas veces que es difícil recordarlas. Es por eso que te traigo este acrónimo o este jueguito de palabras para que recuerdes más fácil. Cada una de estas letras más grandes representa una de las funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente. ¿Qué significan estas palabritas? Pues serán estas letritas. ¿Qué significan estas letritas? Pues significa cada uno de los catetos que vas a contemplar. Cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Qué es eso? Si estás estudiando este ángulo, alfa, su cateto opuesto es el que está del otro lado. El adyacente es el que está tocando al ángulo. Entonces, por ejemplo, la función seno del ángulo alfa será igual a cateto opuesto entre h de hipotenusa. Entonces, en este caso es y sobre r. Coseno de alfa. Si lo vas pensando, será cateto adyacente entre hipotenusa, que en este caso es x sobre r. Por último, tangente de alfa o de opuesto a de adyacente. Entonces, tangente de alfa es igual a y del cateto opuesto entre x del adyacente. Siempre ten cuidado con el ángulo que estás estudiando, porque si estudiaríamos el ángulo beta, su opuesto sería la x. Entonces, lo primero que tienes que hacer es observar con qué ángulo estás trabajando. Una cosa más, cuando en los ejercicios tengas que calcular ángulos, va a haber dos cosas que tienes que hacer, o podrías hacer, mejor dicho.
Una de ellas es usar funciones trigonométricas inversas. Funciones trigonométricas inversas. En este ejemplo explicaremos lo que es eso de la función trigonométrica inversa. O la otra cosa que puedes hacer es hacer uso de una ley muy importante de los triángulos que dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo debe ser igual a 180. Entonces, alfa más beta más 90 grados tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, alguna de estas dos cosas tendrás que usar para hacer cálculos de ángulos. Ahora vamos a resolver este ejemplo. Dice, calcula el valor de R, de alfa y de beta. ¿Qué valores tengo o qué valores conozco? Este cateto y este cateto. Si observas aquí tengo un ángulo de 90 grados, por lo tanto es un triángulo rectángulo. Para resolver cualquier cosa de un triángulo rectángulo, tienes que tener al menos dos cosas que conozcas diferentes al ángulo de 90 grados. Y aquí en este triángulo sí tengo dos, este cateto y este cateto. ¿Cuáles son esas dos cosas que podrías tener? Cualquiera. Podrías tener un lado y un ángulo, podrías tener la hipotenusa y otro ángulo, podrías tener la hipotenusa y un cateto. Mientras tengas dos cosas o conozcas el valor de dos, puedes resolverlo. Ahora, comencemos con R. Tú observas, ¿qué valores tengo? Pues conozco los dos catetos. ¿Hay una forma de relacionar los dos catetos con la hipotenusa? Pues sí, teorema de Pitágoras. Entonces, yo sé que R es igual a la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Mi resultado será raíz de 16, 4 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado que es 9, por lo tanto es raíz de 25, y este es un valor que tiene raíz cuadrada exacta, por lo tanto será 5. Ya conozco el valor de R. Ahora, me piden también calcular alfa y beta. Tú observas y dices, ok, tengo el valor de 90 grados, pero no conozco ninguno de estos dos. Al momento de calcular ángulos, tendrás que hacer uso de una de estas dos cosas. Yo no puedo usar este porque no conozco estos dos ángulos. Por lo tanto, tendré que usar una función trigonométrica inversa. ¿Cuál me conviene? Pues la que tú quieras, porque ya conoces el valor de R. Pero yo te recomendaría utilizar la de los valores que te da el ejercicio. Por ejemplo, ¿qué función trigonométrica del ángulo alfa me relaciona los dos catetos? Pues te vas por acá y te das cuenta que la tangente me relaciona los dos catetos. Entonces, tangente de alfa será igual cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cómo calculo alfa? Pues tendré que hacer uso de una función trigonométrica inversa. Alfa será igual a tangente inversa de 3 entre 4. Pones esta instrucción en tu calculadora y tendrás el resultado. Asegúrate de que esté tu calculadora en unidades de grados. Podría estar en radianes, asegúrate que esté en grados. Ya que pusiste en tu calculadora, descubres que el valor es 36.86 grados. Ya que conoces el valor de alfa, puedes conocer beta utilizando esta formulita. Solamente la despejas. Beta será igual a 180 menos 90 menos alfa. Lo que hice fue realizar un despeje. Entonces, beta será igual a 180 grados menos 90 grados menos el valor de alfa, que es igual a 36.86. Por lo tanto, para calcular el resultado, tendrás que ponerlo otra vez en tu calculador. Y el resultado fue 53
3.14 grados. Y es así como se hace uso de las herramientas trigonométricas, del teorema de Pitágoras y de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Espero te haya sido de utilidad. Nos vemos en los próximos videos para resolver un par de ejemplos más.